Oye, señor Delgado, a ver, hay una cantidad de cosas que están sucediendo en torno a un libro que apenas se va a presentar el día de mañana. Eh, en realidad, pues es un libro que apenas está empezando a circular y que escribe Julio Scherer Ibarra, quien fue el encargado Consejero el jurídico del jurídico Ejecutivo Federal. del presidente López Obrador. Pues estuvo muy cerca siempre del presidente López Obrador, lo ayudó Hasta que ya no estuvo. hasta que ya no estuvo. Siempre estuvo muy Claro. cerca hasta que ya no estuvo, es Sí. correcto, así como lo dices. Yo le escuché alguna vez narrar un montón de cosas de la campaña, por ejemplo, donde lo acompañó, anduvieron juntos, presidente López Obrador y Julio, pues le tocó acompañarlo en el tramo de 2017, 2018, muy cerca ahí. Lo ayudó Julio hasta donde pudo siempre. Ha escrito un libro que está empezando a circular. Yo no lo he leído más que lo que ha circulado hasta ahorita. Ni venganza ni perdón. Tengo dos comentarios con respecto al, al título, a quienes lo firman. Ah, me da mucho sospecha, cada quien sabe, ¿no? Pero que Jorge Fernández Menéndez sea coautor de ese libro, En realidad no es. Bueno, sí, perdón, Alejandro. Mejor me. porque así lo firma, ¿no? Yo no lo he leído, a lo mejor tú ya te avanzaste en el libro, pero, pero habiendo tantos personajes, digamos, de la vida periodística, del mundo periodístico, habiendo tantas personas a las que él pudo haber echado mano, porque al final él es dueño de proceso, ¿no? O algo así, es el dueño, ¿no? Sí, la Él y su familia de familia. Scherer, sí, los herederos, las hijas e hijos de N- Julio Scherer No le hace, García. no le hace un favor, digamos, al texto, a menos de que él quiera mandar un mensaje, Álvaro, que se vale. Que él haya dicho, yo escogí a Jorge Fernández Menéndez, un personaje vinculado con de los que más aborrecen a López Obrador, para empezar. Pues digamos que es pues del tipo de gente que ha sido abiertamente un opositor en campaña desde hace muchos, muchos años contra López Obrador, junto con, no sé, voy a mencionar tres periodistas que están identificados en esa misma corriente. El chileno, Pablo Iriarte. Pablo Iriarte es uno de ellos. No sé, Raimundo Riva Palacios es otro de ellos. Es decir, es de esa corriente de radicales anti-López Obradoristas, tremendamente anti-López Obradoristas. Él escribe junto con Julio esa portada, firma la portada, o sea, yo me imagino que lo que no escribe Julio lo escribe Jorge Fernández Menéndez y es su editor de alguna manera, ¿no? Julio no es necesariamente un periodista, es un abogado exitoso, muy, muy exitoso. El título, ni venganza ni perdón. Venganza, creo yo, por lo que se ha publicado hasta ahora, sí es. Porque entonces, ¿para qué escribes? Para hablar mal de varios de los que estaban ahí, que es de alguna manera hablar mal del expresidente López Obrador. Ni venganza ni perdón. Pues es una venganza y es una advertencia, ¿no? Es un ajuste de Es un cuentas ajuste de cuentas, sí, de así Julio lo leo. Scherer Ibarra, consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador de 2018 hasta el 2021, hasta agosto del 2021, que ocupó una responsabilidad estratégica en el equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un personaje que efectivamente se vinculó, y lo cuenta también en el libro,
con López Obrador en buena medida por la relación personal que tenía el periodista Julio Scherer García con López Obrador. Cuenta cómo se conocieron justamente el día que falleció Eberto Castillo. Se conocieron en el hospital donde falleció este gran luchador social cuya hija es hoy presidenta del Senado. Y a partir de ahí, pues establecieron una relación personal que lo condujo a que como jefe de gobierno Julio Scherer Ibarra tuviera, digamos, una relación hasta íntima con Andrés Manuel López Obrador, tanto que en el desafuero fue uno de los abogados. Cuenta también en este libro Julio Scherer Ibarra también la campaña del 2006, la campaña del 2012, hasta el triunfo del 2018. En ese sentido es lo que hay en este libro, que en realidad lo que cuenta es la palabra del consejero jurídico, porque Jorge Fernández Menéndez es en realidad un amanuense. Explica qué significa amanuense. Pues le pregunta y el que elabora, el que escribe es un escribano. Es Fernández Menéndez. A mí me llamó mucho la atención ver la firma de Fernández Menéndez. A mí también mucho. Tú lo dices, uno de los personajes, de los periodistas que más han antagonizado a Andrés Manuel López Obrador, y eso no hay problema. Entonces, cada quien asume una posición. El asunto es si tienen que el autor escoja con quién quiere hacer un libro, qué mensaje también quiere mandar. Sí, sí. Porque el personaje fue amanuense también de Felipe Calderón. Sí. Tiene un libro que se llama Presidente Electo, y claramente era un personaje en labores de consejero de Felipe Calderón, Sí, sí. desde antes de la campaña del 2006. Entonces, hoy Jorge Fernández Menéndez trabaja para Ricardo Salinas Pliego. Viene del sexenio de Carlos Salinas, de ese grupo de periodistas afines a Carlos Salinas. Muy afines a Carlos Salinas. Todos, como Iriart, de Andrés Manuel López Obrador, no cuando fue presidente ni jefe de gobierno, desde Tabasco, Alejandro. Sí, pues desde bueno. Tabasco. Entonces, viene lidiando con ellos desde Tabasco, López Obrador. Entonces, dice, caray, Julio Scherer Ibarra podría hacer un libro con un periodista de proceso, salvo que ninguno haya querido, o a lo mejor ni los buscó. Como sea, Fernández Menéndez, Julio Scherer Ibarra, y luego uno entiende por qué. También si uno lee el libro, hay un capítulo en particular porque es un ajuste de cuentas. Tú lo empezaste a leer hoy. Sí. Hoy apenas empezó a circular, hay que decirlo, el día de hoy. Yo tengo ubicado algunas cosas, no me atrevo a hablar del libro en lo general porque la verdad leí como leíste tú, Alejandro, los adelantos. El adelanto que da en proceso. Que el editorial Planeta o Julio Scherer Ibarra o Fernández Menéndez entregan a la revista Proceso, al periódico Reforma, y dice uno, bueno, pues sí, claro que hay que leerlo. Ese es nuestro trabajo. Y es un ajuste de cuentas. No solamente contra Jesús Ramírez Cuevas, el vocero, que es el blanco, digamos que de este libro, sino otros personajes, del propio Adán Augusto López Hernández, de Olga Sánchez Cordero. Obviamente de Alejandro Gersmanero. Claro. Es decir, una versión de Julio Scherer Ibarra, y creo que está en todo su derecho de defenderse de que lo acusen de corrupto, de enriquecerse
desde su posición de poder, que esa fue también parte del pleito que hubo con Alejandro Gertz Manero, Alejandro. Y en el libro, Julio Scherer Ibarra cuenta a detalle, por ejemplo, cómo fue inclusive que se nombró a Alejandro Gertz Manero primero como encargado una especie de encargado de despecho de la Fiscalía. Que él propone. Que él propone, pues lo propone porque se le había olvidado a Andrés Manuel López Obrador el nombramiento del fiscal de Asuntos Internacionales que iba a quedarse como encargado de despacho hasta que el Senado lo eligiera. Y entonces cuenta, por ejemplo, Scherer Ibarra, cómo el 30 de noviembre del 2018 le dice a Andrés Manuel López Obrador: oiga, presidente, no nombró usted al fiscal, al encargado de despacho. Y entonces, ¿quién? ¿Y a quién proponemos? Se reúne con Alfonso Durazo y surge el nombre de Alejandro Gertz Manero. Le habla a su casa, no le contesta y se reporta más tarde Gertz y le dice Scherer Ibarra a Gertz: oiga, ¿lo propone el presidente para fiscal? Y Gertz dice: no. ¿Cómo que no? ¿No le acepta usted al presidente? No, espéreme. Es que no le creo lo que me está diciendo. No, si es así. Dice: claro que acepto. Si iba yo para subsecretario de Seguridad con Alfonso Durazo y finalmente se queda como fiscal. Pero como muchas cosas de cómo, por ejemplo, el pleito entre Gertz y Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación. No, el pleito entre Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer García, le encarga López Obrador a Adán Augusto que arreglen. Y entonces Adán Augusto, cuenta Julio Scherer Ibarra, les dice: oiga, pues pónganse de acuerdo. Y dice Julio Scherer Ibarra: ¿y en qué país un secretario de Gobernación, en vez de arreglar el asunto por orden presidencial, pide que se pongan de acuerdo? Y en realidad, dice, estaban puestos de acuerdo, en realidad, Olga Sánchez Cordero y Gertz para golpearlo. Y como ese episodio, Alejandro, hay más, inclusive de cómo él habla de los duros. A mí siempre me ha llamado la atención el concepto de los... Los duros, los puros, Álvaro, los puros. Sí, bueno, los puros. Puros habla, porque lo acabo justamente. Exactamente, los puros. Los puros. Y yo digo, ¿y cuáles son los impuros? ¿Los corruptos? Pero bueno, él habla de los puros, y en esos puros, entre comillas, se refiere a Jesús Ramírez Cuevas, se refiere a López-Gatell, se refiere a Álvarez Bulla, se refiere a Clara Brugada, y hay muchos episodios que involucran a estos personajes, entre ellos inclusive cómo fue que en la elección del 2024, Omar García Harfuch gana la encuesta y cómo pues cambian la decisión para que sea Clara Brugada, y él culpa directamente a esos duros o a esos puros. Hay una parte donde de hecho explica el término, dice... Todo esto es una demostración, porque viene de hablar de Jesús Ramírez Cuevas. Que es uno de los personajes. De hecho, exacto. De hecho, Ramírez Cuevas es quizá uno de los personajes más aludidos en el libro, hasta donde llevo yo. Sí. O sea, es muy aludido Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas es, hay que decirlo, objeto permanente del acoso de ese núcleo al que representa Fernández Menéndez. Porque Jesús Ramírez Cuevas está permanentemente, tenga razón o no, o sea, esté vinculado o no. Voy a poner ahorita un ejemplo que tú y yo nos platicamos en las últimas horas, fíjate. Vi recientemente que lo señala Riva Palacios a Jesús Ramírez Cuevas.
eh, eh, Salinas Pliego. Salinas Pliego. Recientemente lo acabo de ver que lo mencionó. O sea, Jesús Ramírez Cuevas, la deba o no, siempre lo están señalando. Por ejemplo, Jesús Ramírez dice Salinas Pliego en tweets o algunos de ellos dicen en tweets. Hay uno en particular, otro de estos personajes que recientemente se dirigió a mí, que dicen que Jesús Ramírez Cuevas y Álvaro y yo tenemos una relación, lo cual es una absoluta mentira. Hay una relación de respeto, pero nosotros hemos visto a Jesús Ramírez Cuevas, la podemos perfectamente recordar en público. Una vez fuimos a llevarle el libro de izquierda al presidente López Obrador. Se lo entregamos a Jesús Ramírez Cuevas. Estaba ahí Ana Duarte con él. Estaba alguien más. Siempre estuvo acompañado. Platicamos muy poco en su oficina. Le entregamos el libro con una firma para el presidente López Obrador. Y gracias, nos vemos. Después desayunamos con él, tú y yo, y con ese mismo equipo con el que él siempre estaba. Y yo creo que para cuidarse andaba siempre rodeado, que oyeran lo que platicara, para dejar constancia. Yo creo que en ese puesto hace bien en hacerlo así. Bueno, desayunamos en Mercaderes. En Mercaderes. Mercaderes, en el centro histórico. Después lo volvimos a ver porque alguien dijo, oigan, ¿hace cuánto que no ven ustedes a Jesús? 2 años, 3 años. Y nos reunió ella, ¿te acordarás? Sí. En un restaurante acá entre Roma y Condesa. Nos sentamos, conversamos, acordamos. Yo le dije, te invitamos a una entrevista, hombre. ¿Por qué no nos das una entrevista? Y dijo él, sí, va, órale. Le mandé yo un mensaje que nunca me contestó. De hecho, creo que hasta hoy que le escribí me ha contestado un mensaje. Nunca me ha contestado un mensaje. Porque la razón que sea, porque así es él, porque él no es así, por lo que sea. Porque a lo mejor no le caigo bien, o sí le caigo bien, pero no quiere, o no, nunca le contesta a nadie, lo que sea, le da lo mismo. Pero ahí están. Yo le he mandado mensajes que nunca contestó, pero mira, tengo un mensaje del 2000. Todo esto para ilustrar cómo se equivocan en ese grupo. 2019. Porque no reportean. No Alejandro. reportean. Por eso yo Ese es el asunto. le decía yo a Álvaro, fíjense, les decía yo a Álvaro hace unos 2 días, cuando estaba en medio de esa tormenta que me generó Televisa, con mentiras, y sin derecho a la réplica. Hasta el día de hoy no me ha dado derecho a réplica. Legalmente estaban obligados, no lo hizo. Bueno. Le decía a Álvaro, es impresionante que citen fuentes de Palacio, porque te das cuenta que no tienen el feeling de lo que está pasando allá adentro. Nada. O sea, llevan años relacionándonos con Jesús Ramírez Cuevas. No es que estemos mal, ni bien, ni nada con Jesús Ramírez Cuevas. Simplemente no tenemos una relación con él. Nada, de ningún tipo. Y todo esto lo cuento porque también la misma distancia, a Julio lo hemos visto 2 veces, lo vimos 2 veces, en una ocasión muy amable, siempre ha sido muy amable. Yo no tengo nada, absolutamente. 2 veces, una vez en su oficina. No, yo lo he visto creo que una vez más que tú. Porque más una vez. Tú una vez en su despacho, platicamos con él. Luego yo otra vez lo vi en Palacio Nacional y luego yo le pedí que me presentara a Alfonso Durazo porque yo quería que lo entrevistáramos aquí en Sin Embargo. Y me presentó a Alfonso Durazo en un desayuno que fue muy rápido. Fue muy amable. Alfonso Durazo valió para puro sorbete porque nunca más volvió a contestar a Alfonso Durazo un mensaje. Y no sirvió de nada pues ese desayuno. Todo esto para decirte, Álvaro, que si tú escoges a Fernández Menéndez, escoges un sector que realmente es muy distante de Palacio Nacional. No, es un adversario abierto. Sí, de la 4T. De Andrés Manuel López Obrador, de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí. Y en realidad, el proyecto de la Cuarta Transformación. Sí, claro. Sí, es decir,
Obviamente no es una decisión improvisada de Julio Scherer Ibarra, que él obviamente escoge a quién va a ser su amanuense, quién lo acompañe en un libro que tiene que ver efectivamente con decir su versión de su paso por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su fin de esa relación. Déjame te comento esa parte por lo de los duros. Mira, hay un capítulo, el 23, donde él habla sobre el maíz transgénico y culpa a Jesús Ramírez Cuevas de haber manipulado al presidente. En varias ocasiones dice él que manipula al presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, para beneficiarse él, asegura Julio Scherer. Y entonces cuenta, está muy rara la redacción, honestamente, es muy extraña la redacción del libro. Pero esta parte, por ejemplo, que esa está es de aquí, Jorge Fernández Meléndez, Alejandro. Exacto. Lo otro es, esto lo redacta él. Él. Y luego hay como un montón de puntitos, es muy extraña la redacción. Y luego abajo de eso viene como entrevista, como que lo entrevista. Sí, es un diálogo. Es muy rara la redacción, es atípica. Pero esa parte, esa sección, Alejandro, se diferencia, la hacen diferente porque esa es la pluma de Jorge Fernández Meléndez. Y entonces te das cuenta, son sus columnas. Claro, claro, claro. Es él. Pero le pregunta entonces, interpretando pues esta redacción, dice, todo esto es una demostración, supongo que está junto a Julio Fernández Meléndez, no lo dice aquí, pero lo supones. Todo esto es una demostración de cómo se podía manipular al gobierno en muchos otros ámbitos, siempre con el argumento de la pureza. Responde, supongo, Julio Scherer, sí es Julio Scherer. Son los puros quienes dicen no hacer nada malo, que no tienen negocios, que son de izquierda, que vienen del movimiento desde hace 50 años y que no van a traicionar al presidente de la República. Considero una traición dar opiniones que no tenían nada que ver con un consejo acertado al presidente, especialmente en temas vinculados con los productos, la modernidad o las nuevas tecnologías. Hubo gran decepción por parte del secretario de Agricultura, por parte de las empresas y por supuesto mía, porque eran batallas que no debían existir dentro del gabinete. Detengámonos un momento en el tema de la manipulación, le dice Fernández Menéndez. Y luego contesta Julio Scherer, iban influyendo en este tipo de cuestiones con el presidente, lo llevaban a tomar decisiones equívocas. Muchas veces estas personas entraban a conversar con él, sobre todo Jesús Ramírez, un gran manipulador, que llevaba mensajes de este grupo duro. Además, afirmaba que nosotros éramos la parte que contrariaba las políticas públicas que había diseñado el mandatario, lo que era y es totalmente falso. Se demostró con este asunto del glifosato que el CONACYT no fue capaz de producir el producto que sustituiría al glifosato. Ni siquiera se acercó. Y provocó controversias en el TMX, sanciones a México, un problema que se arrastra hasta hoy. Y luego agrega Fernández Menéndez. Y se replicó en muchos otros ámbitos. Ocurre ahora también en el fracking. Se aceptó que hay que utilizar fracking para explotar yacimientos de gas y estuvo prohibido. Es la técnica que se utiliza en todo el mundo para extraer gas. La respuesta de Julio. Se hizo una ley, entre esas que se planearon al final del gobierno del presidente, en donde se prohíbe específicamente el fracking. Es una aberración técnico-jurídica. No hay razón para prohibir algo necesario ni para operar en términos del Congreso, menos para sacar una iniciativa que lo único que va a hacer es perjudicar al país. Estas son las cosas que hacía el grupo que yo llamo manipulador de izquierda o de supuesta izquierda, porque a veces son más derechosos que nadie y que operaban cercano al presidente. Creo que cada vez que el presidente decidía sin influencia de estos grupos, la decisión era acertada, correcta, alejada de la corrupción y de las malas prácticas. Ganaba la ideología.
Que el Ejecutivo tenga un control vertical de todo el gobierno es una de las grandes fallas del Estado mexicano. El presidente no puede estar todos los días revisando si la agricultura, si la educación, si la salud, si ya salió con ACID, con lo del glifosato, si la relación con Estados Unidos, si hubo 14 muertos en el estado de muertos, si dan algún problema con los archivos de Octavio Paz. Son tan diversos y tan inmersos los asuntos que revisa la Presidencia de la República que resulta indispensable modernizar también el tipo de operación del gobierno para hacerlo más eficaz, para tener jefes de gabinete, como en otros países, que se ocupen de muchos de estos asuntos, de modo que el presidente o la presidenta de la República estén mejor preparados para tomar las decisiones. Para ello se requiere la opinión de los técnicos calificados que, con la confianza del presidente, pueden operar de manera exitosa y óptima. Sin embargo, habría que hacer reformas constitucionales y diversos pactos políticos para que algo así se modificara, puesto que se implicaría cambiar la operación que históricamente se ha llevado. Y ese es el tono con Jesús Ramírez Cuevas, quien ya contestó. Sí, hay otra parte antes de lo que responde Jesús Ramírez Cuevas, hoy coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. El propio Jorge Fernández Menéndez publica en su propia página, dice, uno de los capítulos que ha causado mayor debate sobre el libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, que escribimos este reportero con Julio Scherer Ibarra, es el de la relación del entonces vocero presidencial de López Obrador con Tamaulipas y con el empresario asesinado Sergio Carmona, apodado el Rey del Huachicol. Y entonces reproduce Jorge Fernández Menéndez lo que en el libro se publica, y se publica... ¡Hijo, mano! Esa es una parte que es... realmente está en un fondo gris, y esto es lo que es Fernández Menéndez, no es Julio Scherer. Obviamente también Julio Scherer, porque finalmente los dos firman el libro. Y dice, nada más voy a leer dos párrafos. Un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Cardona, el llamado Rey del Huachicol. Documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo reuniones con Carmona, ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas con presuntos nexos con el narcotráfico. Y así se sigue Jorge Fernández Menéndez, apoyándose en lo que acababa de contar Scherer Ibarra sobre Jesús Ramírez Cuevas, sobre cómo, lo voy a leer textual, del grupo al que tú te has referido, los puros. Jesús representaba la expresión de un grupito que manipulaba sus operaciones particulares, las que tenían relación con él, y era a través suyo que se filtraban los temas de interés de ese grupo, le pregunta Jorge Fernández Menéndez. En la segunda mitad del gobierno del presidente, Jesús ya no solo tuvo interés en algunos temas de comunicación, sino que operó otros que dañaron al gobierno, lo dice como afirmación, y responde Scherer Ibarra, acciones que Jesús Ramírez, a través de todo este grupito, llevaba a la expresión pública y que pudieron incluso lastimar a personajes que hoy son centrales en el gobierno de la presidenta. Hubo, por ejemplo, una campaña a favor de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y en contra del aspirante de la presidenta, Omar García Harfuch, quien ganó la encuesta para ser candidato por más del 20% de los votos. Ellos no resistían que un personaje como Omar, de clase media, bien educado, de buenas formas, de buen trato, policía, sí, pero mucho más correcto y bien formado que cualquier otro que hubiera trabajado en el gobierno,
pudiera haber sido jefe de gobierno de la ciudad. En términos de lo que era Morena, estaba en ley que si ganaba la encuesta debía tener la posición. Y ese ha sido el único caso en los 6 años de gobierno del presidente López Obrador en que una decisión de la mayoría se cambió. Cada uno puede tener sus preferencias, pero la mayoría se manifestó en favor de Omar y eso debió haberse respetado porque ese era el acuerdo democrático que había planteado el presidente y él nunca modificó ni quiso modificar la voluntad popular. Ese es el único caso y es público. No estamos descubriendo el hilo negro. Omar ganó por 20 puntos la encuesta, debió haber sido el candidato al gobierno de la ciudad y debió haber sido jefe de gobierno. Y hoy no lo es, a pesar de que tenga una posición estratégica en el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y por último le pregunta Fernández, ¿y por qué no fue? ¿Por qué el presidente cambió? Contesta Scherer Ibarra, porque este grupo de duros no concebía que un funcionario que trabajaba en la policía pudiera ser jefe de gobierno. Se opusieron a Ebrard porque también pasó por la policía, pero luego fue a la Secretaría de Desarrollo Social y eso le daba al hecho otra connotación. Pero la realidad es que, en este caso, el que ganó, perdió. Y es ahí lo vincula a Jesús Ramírez con el Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, que es un texto elaborado por Fernández. Es que ahí está gran parte del tema del libro. Habrá que revisar, pues, ¿no? Con detenimiento el libro, porque el libro tiene esa carga, no es posible obviarla. El libro tiene a uno de los autores que es un abierto opositor de la izquierda, un abierto opositor del presidente López Obrador, Jorge y de la Fernández presidenta de México Menéndez, actual, un opositor abierto de la presidenta Claudia Sheinbaum y de toda la 4T. Es uno de los autores, junto con alguien que salió molesto de la administración, Álvaro. No se debe perder esa perspectiva. Es decir, limpio no es. Hay como diría León Felipe, hay en este texto gotas de sangre jacobina, ¿no? O sea, tiene esa parte, no se puede obviar. Salió mal de la administración uno, acusado y peleado con gente muy poderosa, no terminó la administración y el otro que está ahí es un abierto opositor, entonces está esa carga. Ahora, tú eres el dueño del proceso. No es que no tengas acceso a otros periodistas, pues, ¿no? Has estado en ese entorno toda tu vida, tu padre fundó ese medio. Tienes periodistas allá adentro que no son Fernández Menéndez. Pues tu propio sobrino es el director de la página de Proceso. Sí. Que ya es lo que existe en la página, salvo que no haya querido. O su hermana María, que es periodista. Bueno, salvo que tampoco haya querido. Pero sí. Fernández Menéndez. Bueno, es una definición, Álvaro. Sí, es una decisión claro, que bautiza el libro. Sí. Lo bautiza. O sea, quiera o no, es un libro hecho por un opositor de la 4T que lleva la voz cantante en el texto y entrevista a Julio Scherer. Sí. Y pues es un ajuste de cuentas con sus adversarios ya muy claramente identificados y que no es solamente Jesús Ramírez Cuevas, que diciéndolo entre paréntesis, son tan mediocres personajes como Riva Palacio que en un mensaje en Twitter muy mal redactado el personaje dice que yo soy como el número 2 de la parrilla de no sé qué de Jesús. Pero es como hay varios, Álvaro. Hoy me di cuenta de uno o de otro más que no lo dice nunca en público, pero también
le pregunta a un cuate de, oye, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Porque, o sea, te dice mucho eso. Para mí, cada vez que yo veo así una mención de esas, yo digo, ¿cómo? Si ni siquiera lo más obvio, lo que creo que todo el mundo sabe lo de que, pues no necesariamente somos amigos de Jesús, no somos, ni nunca hemos sido ni enemigos, ni contrarios, nada, en lo absoluto. Nada más, pues nos hicimos en otro mundo. Y él les puedo enseñar el celular, no contesta un mensaje. Entonces, pues nunca hubo una relación en 6 años, ¿eh? En todo caso, que piensen lo que quieran, Alejandro. El tema no es eso. El tema es sus textos, en los que citan una fuente me dijo de seguridad nacional. Están en la fantasía. En la fantasía. No tienes datos ni siquiera de lo más obvio que un adolescente que cubre la mañanera conoce. Sí. Sí, oye. Entonces, obvio, identifica a Julio Scherer Ibarra, pues a quienes con los que él se confrontó dentro del ejercicio del poder, claro, de un grupo de poder, claro. Y él ajusta cuentas ahora con ese grupo de poder. Como Una vez que Gertz Manero sale de la fiscalía, sí. Él dice, no me lograron probar nada de las corruptelas que se le atribuían a él y a socios de su despacho. Y tiene todo su derecho de defenderse de los señalamientos, que es corrupto, pues, claro. que impuso funcionarios en una u otra institución como consejero jurídico o que litigó para sus intereses. Esos son los señalamientos que él mismo dice salieron del despacho de la propia secretaria de Gobernación en su momento, Olga Sánchez Cordero.